Vamos a comenzar este acto de presentación del 27º Foro Hispano-Británico y primer Premio de Periodismo Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra. Alteza Real, embajador, presidenta de la Fundación Hispano-Británica, ponentes de esta 27ª edición del Foro Hispano-Británico y miembros del jurado del primer Premio de Periodismo Leonor de Castilla, premiado, directivos de Pérez de Llorca, que tan gentilmente nos acogéis en vuestra casa, amigas y amigos de la Fundación Hispano-Británica, patrocinadores, señoras y señores. Buenas tardes y bienvenidos a este acto en el que la Fundación Hispano-Británica une por primera vez su tradicional foro con una fecha especialmente significativa para la sociedad del Reino Unido y además con la entrega de esta primera edición del Premio de Periodismo que, bajo el nombre Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra, pretende incentivar el interés periodístico por todo aquello relacionado con ambos países. Estamos seguros de que cuando acabe esta velada conoceremos mucho mejor la figura de la Reina Leonor, tan injustamente y sorprendentemente desconocida para gran parte de nuestra sociedad. Antes de comenzar el desarrollo del acto propiamente dicho, permítannos que les ofrezcamos este vídeo que viene a ser la carta de presentación de la Fundación Hispano-Británica. Al principio de los años 80, que fue una época muy bonita en España, yo me di cuenta de que había en Londres una sociedad anglo-española que funcionaba muy bien en temas culturales y sociales, pero observé que en España no había nada de ese tipo. Y entonces hablé con el embajador británico aquí, el embajador de España en Londres, y los dos me dijeron qué buena idea, te apoyamos, pero tiene que tener un fondo cultural para ayudar a las dos sociedades, la gente, la sociedad civil, relacionarse en temas culturales y no solo sociales. Hace 25 años que pertenezco a la Fundación Hispano-Británica. Precisamente actividades que son culturales, académicas, sociales, al más alto nivel, para unir a los ingleses, tanto residentes en España, como a los españoles que han estado residiendo mucho tiempo en Inglaterra y vienen aquí, pues que puedan hacer también un conglomerado hispano-británico. Además, con la suerte que tuvimos de tener el patrocinio real de la infanta doña Margarita, duquesa de Soria. King's College de Madrid, en nombre de Ignacio Echeverría, damos una beca todos los años ahora para un estudiante que es bueno y que tiene ansiedad social de ayudar a los desfavorecidos. Estoy muy contenta porque la Fundación Hispano-Británica me va a permitir estudiar durante 2 años en el King's College de Madrid
y pues eso me va a permitir conocer las dos culturas, la española y la británica, más a fondo y disfrutar de los A-levels. Yo nací en el Reino Unido, me crié en el Reino Unido y tuve la oportunidad de conocer el mundo hispano. Y me parece que es tan bonito haber vivido en dos culturas. Por muy distintas que sean, yo pienso que en la humanidad hay mucho más que nos une al ser humano que nos separa. Tiene la palabra Pilar González Bailín, presidente ejecutivo de la Fundación Hispano-Británica. Gracias, Agustín. Con su venia, señora, da comienzo la celebración del 27º Foro Hispano-Británico y la entrega del primer premio Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra. Alteza, embajador, honorable dama Sara Cockerill, profesor doctor don René Payo, premiado, señor presidente del jurado, señores del jurado, señores de Pérez Llorca, amigos y colaboradores de la Fundación Hispano-Británica, señoras y señores, bienvenidos. Alteza, nos sentimos muy honrados con vuestra presencia hoy aquí y enormemente agradecidos. Nuestra protagonista de esta tarde, subrayo lo de tarde, haciendo alusión al tema del artículo ganador del premio que se entregará hoy al corresponsal del Financial Times, Barney Jobson. Hago un paréntesis aquí para avisar a quienes no hayan tenido ocasión todavía de leer el artículo ganador. Sepan que lo encontrarán en el reverso de la postal que se ha entregado con el programa de esta tarde. Volviendo al principio de mis palabras, esta tarde nuestra protagonista es Leonor de Castilla. ¿Y por qué pensamos en la Fundación que es importante poner en valor la figura de Leonor de Castilla? Con el lanzamiento de un premio de comunicación con su nombre, la celebración de un foro sobre su vida y su época y la conmemoración del aniversario de los 750 años desde su acceso al trono de Inglaterra. Para quienes aún desconocen la importancia de nuestra historia común de Leonor de Castilla, y antes de escuchar a los expertos que hoy nos ilustrarán, permitidme esboce una semblanza de la vida y la época de esta gran reina. Leonor nació en Burgos, en la capital de Castilla, en 1241, siglo XIII en Europa. Hay que retrotraerse al medievo, a la Baja Edad Media, castillos, palomas mensajeras, un periodo de plenitud y equilibrio en Europa en el que muchos reinos y estados europeos comenzaron a consolidarse. Un siglo con un crecimiento significativo en la población, la política, la economía y la cultura. El siglo en el que en Inglaterra, en 1215, se firma la Carta Magna, que sentó las bases para el desarrollo de la monarquía constitucional. Un siglo de cruzadas, también de importante desarrollo del comercio y de las ciudades, y de gran efervescencia cultural. Se funda la Universidad de Cambridge, la Universidad de Salamanca. En arte y arquitectura florece el estilo gótico. Un siglo en el que se introduce la numeración indoarábiga frente a la romana y en el que se inventan las gafas. Un siglo de personajes célebres como Francisco de Asís, Marco Polo, Tomás de Aquino y Leonor de Castilla, reina de Inglaterra. Leonor era hija del rey Fernando III el Santo, hermana del rey Alfonso X el Sabio. A la edad de 12 años se casó en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, capital del reino de Castilla, con quien se convertiría más adelante en el rey Eduardo I de Inglaterra. Cuando Leonor de Castilla llegó a Londres, llevó con ella costumbres desde España que aún eran desconocidas en Inglaterra, como la decoración con tapices o las vajillas y cuberterías que llevó como parte de su ajuar, o las novedades en jardinería como fuentes de agua o frutas y hortalizas allí desconocidas. Probablemente uno de sus mayores regalos fuera la introducción de la raza de oveja castellana.
El matrimonio entre Leonor y Eduardo empezó siendo una cuestión política, pero pronto se tornó en una épica historia de amor que fructificó en 16 hijos. Leonor, devota de su marido, le acompañó siempre, incluso a las guerras, y vivió con él en 5 países diferentes. Leonor de Castilla fue la madre del primer príncipe de Gales. Murió por enfermedad en 1290, a los 49 años de edad. Tras su fallecimiento, el rey Eduardo I, desconsolado, organizó un cortejo fúnebre desde Abbey hasta Westminster Abbey, donde fue enterrada, ordenando en este recorrido de algo más de 200 kilómetros alzar una cruz conmemorativa en cada una de las 12 paradas donde el féretro de su amada había reposado. Una de estas cruces de Leonor, llamadas Eleanor Crosses, es la conocida como Charing Cross y marca el kilómetro 0 en la ciudad de Londres, con el escudo de Castilla decorando su basamento. Con estos ingredientes, la historia de Leonor de Castilla es de esas historias que enamoran, pues más parece una leyenda que historia, y es, sin lugar a dudas, historia de las grandes, épicas, de las que merecen ser contadas. Leonor, cuyo nombre ostenta en la actualidad nuestra princesa de Asturias, sigue siendo a día de hoy una gran desconocida, a pesar de haber sido una mujer con una vida fascinante. Su vida es historia y con mayúsculas porque perdura con el paso de los años, de los siglos, y más aún es historia por proyectarse al porvenir, inspirando nuestro futuro, el de la Fundación Hispano-Británica y esperemos también el de las relaciones hispano-británicas. Y de esta historia hoy vamos a aprender gracias a nuestros magníficos ponentes del foro, a quienes doy paso ya, pues estamos deseando escucharles. Antes, en este acto tan especial para nosotros, la Fundación Hispano-Británica quiere sumarse a una de las conmemoraciones más emotivas y compartidas por la sociedad del Reino Unido, como es el Día del Recuerdo. Una jornada reservada en países de la Mancomunidad Británica de Naciones para recordar los sacrificios de los miembros de sus Fuerzas Armadas y de los civiles en tiempos de guerra, especialmente en la Primera Guerra Mundial, y que está simbolizado por esta amapola roja, que hoy lucimos con orgullo y con respeto, todas y todos, que el sábado tuvo el homenaje anual en el Royal Albert Hall y ayer domingo en el cenotafio de Whitehall. Tiene la palabra Olaf Clayton, miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Hispano-Británica. So Pilar gave me 2 minutes to give you a very brief understanding about Remembrance Day and Remembrance Sunday. Today is the 11th of November. On the 11th of November 1918, the First World War ended at the 11th hour of the 11th day of the 11th month. It marked the end of the most brutal war in the history of Europe to that time and cost the lives of 1 million British and Commonwealth soldiers. Yesterday in London, the King led the British nation in remembrance, and that remembrance was at the cenotaph. The cenotaph was, as some of your Greek scholars will know, means an empty grave, because so many of the fallen had no grave, they had no bodies. And that memorial stands today. The memorial itself is marked throughout the United Kingdom. There are, I believe, something in the region of 70,000 war memorials. That's in public. Every single town, every city, every village with a village green and a pub has a memorial to those that fell and those that went to war who did not come back. Yesterday's remembrance service was for all of the wars that the United Kingdom has been involved in since 1914. I think
there's only been, in that 110 years, 3 years in which British servicemen have not been killed on active service. So we commemorate them, and we commemorate the victims of war. The First World War was overwhelmingly the military that paid the price. The Second World War was civilians as well. So we also remember the victims of war, the innocent who were killed. The Blitz of London in 1940 and 1941, that was repeated across in Belfast, in Liverpool, in Hull, in Coventry, cities destroyed, and cities that took generations to rebuild. So going back to that date in 1918, the German delegation who had arrived in the forest of Compiègne to meet the Allied command under General Foch had met and agreed the terms of the ceasefire and the unilateral withdrawal of the German forces at 5:45. They had agreed, and Foch wanted, as he said later, a poetic end to the war. They had agreed that the war would end that morning at 11 o'clock. In the hours between 5:45 and 11 o'clock, just under 3,000 people, men, were killed. In the week before of that, in the beginning of November, from the 1st of November until the 11th of November, that's 11 days, 31,000 men were killed on the Western Front by British, French, German, and Belgian forces. One of the fatalities was a young lieutenant. His name was Wilfred Owen, and he was killed in the last week of the war. He was 20. He wrote a poem which I'm going to read to you now, the title of which is An Anthem for Doomed Youth. What passing bells for these who die as cattle? Only the monstrous anger of the guns, only the stuttering rifle's rapid rattle can patter out their hasty orisons. No mockeries now for them, no prayers nor bells, nor any voice of mourning save the choirs, the shrill, demented choirs of wailing shells and bugles calling for them from sad shires. What candles may be held to speed them all? Not in the hands of boys, but in their eyes shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall, their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drawing down of blinds. Ladies and gentlemen, I'd like to ask you to stand for a minute's silence as we remember the victims of war and the victims in Valencia last month. Thank you. Gracias, Olaf Clayton, por esas sentidas palabras, por ese poema y por ese minuto de silencio. Gracias a todas y todos ustedes. Ahora sí es el momento de iniciar la 27ª edición del Foro de la Fundación Hispano-Británica, este año, ya lo saben, dedicado a Leonor de Castilla y su época. En este foro, una de las principales actividades de la Fundación Hispano-Británica, han participado personalidades de reconocido prestigio, tanto españolas como británicas, relacionadas con el mundo académico, político, empresarial, cultural o económico. Desde el siglo pasado, 1999, organizamos y celebramos este encuentro
que a lo largo de su ya dilatada historia ha abordado temas de interés común para España y el Reino Unido, sobre todo tipo de temáticas. En la presente edición contamos con dos ponentes de lujo, como van a comprobar todos ustedes, la honorable dama Sara Cockerill y el profesor y catedrático de la Universidad de Burgos de Historia del Arte, doctor René Payo. Para presentar a Sara Cockerill tiene la palabra Roger Cook, miembro del patronato de la Fundación Hispano-Británica. Muchas gracias, Agustín. Buenas tardes, señora. Buenas tardes a todos. Bilingüismo forma una parte del ADN de la Fundación. Y hoy me toca jugar el papel del inglés. Al menos espero que nadie debe quejar sobre mi acento en inglés. So, a big welcome to Dame Sarah Cockerill, a High Court judge, previously a barrister and a QC, Queen's Counsel, awarded the honour of a Dame of the British Empire in 2017, and I'm told, very importantly, married to a very patient husband, Nigel, and she's a great carer of one cat. Notwithstanding all of this, Sarah has time to devote to her passion, history. She has written two historical biographies, first of all on Eleanor of Castile, the Shadow Queen, which we'll be hearing about in a minute, and later Eleanor of Aquitaine. Sarah, I believe the word Eleanor formed an important part of your life from your early days because you attended the Eleanor Hollis School for Girls. Obviously, something about the future was already thumbing away there. Sarah's books have received much acclaimed criticism, and I encourage you to try and read some of the words from the critics, but one that stands out to me, and I read it, is: the task of bringing one of history's undeservedly neglected queens to life would be a challenge for any historian. But Sarah, a barrister, has done so splendidly, challenging commonly accepted assertions. Wonderful, I think. Sarah, over to you. Thank you very much. Thank you very much. It's, I think it's fair to say it's a dream come true for me to be here in Leonor's home country at an event dedicated to her. Because when I first began to write about her, if I spoke about her to anyone, if I was lucky, I might get, oh, wasn't she the sexy one who was married to Henry II? And more often, I simply got a blank look. I'd like to thank the Foundation from the bottom of my heart for making this possible. And I hope that over the course of this evening and the events which follow in London, you will come to know Leonor a little better and to love her perhaps almost as much as I do. Although this event is geared perhaps to the coronation of Leonor, it also coincides with the marriage of Edward, future Edward I, and Leonor, which took place on the 1st of November 1254. On the 11th of November 1254, Leonor had already started her journey away from Castile to her new life. She and Edward were to be found at Vittoria. Now, starting with that marriage is right, because that's how I met Leonor. I started with Edward I because my husband was reading about him. And when I started reading about Edward and encountered Leonor, I found a puzzle. Edward, his mother is, to be fair, a hedonistic fashion plate who pampered her children. His father was possibly England's least militarily successful king, his primary interests being architecture, painting, and fashion. And yet, they produce Edward, England's greatest medieval king, the English Justinian, crusader, hammer of the Scots, a great and terrible king. He becomes all this. His background to become all this is completely wrong. How did he ever become that? Well, the answer is Leonor and Castile. Now, Leonor herself had a fascinating childhood in Castile and was strongly influenced by her Castilian heritage and then brought that to bear on England, because in turn she was a great influence on Edward. Her childhood was frankly amazing. It was bestridden by a colossus.
Edward's father might be a complete nonentity, apart from in fashion design, but Leonor's truly was a great and terrible king, Ferdinand III, San Fernando. He and the childhood he shaped for Eleanor must have left a mark on her, and I can trace from her childhood 5 important themes which come through later in her life and her effects on Edward. Firstly, we have the strong women. Leonor and San Fernando were products of a culture of strong women here in Castile. Starting perhaps with Leonor of England, the most successful of Eleanor of Aquitaine's brood. Forget all those sons, the kings, who were hopeless. The most successful was Leonor of England, who was co-ruler in Castile with her husband, Alfonso VIII. That it was a match which produced 2 great queens, Berengaria of Castile, a Queen of Leon, that was Leonor's grandmother, and Blanche, Queen of France. Both were known as the Great. Both were regents for great sons, San Fernando and St. Louis, and together they actually arranged Leonor's mother's marriage to San Fernando. They weren't just about political influence either, because all 3 had a track record for managing property. In Leonor's day, a French or English queen was substantially reliant on her husband for financial support. She wasn't expected to have anything to do with the business of running properties. She'd enter into the property she was granted by way of dower, that's a gift from the husband's family to the wife, only when she was widowed. But in Castile, it was all entirely different. There was a tradition of an active dower, and that continued to exist. The classic example, fantastic one, is Leonor's own grandmother, Berengaria the Great. She was married to her loathed cousin, Alfonso of Leon. The dower was key border forts, which he was using to harass her parents. She then proceeded to take active control of those border forts and to hold them against her husband. That, therefore, is what a queen looks like to Leonor. She looks formidable, a political influencer and a property magnate. A second theme for Eleanor is a concept of military kingship. Edward's father, military catastrophe. His grandfather lost most of the English territory in France. But Eleanor's father, San Fernando, was a great soldier, and her childhood was dominated by military affairs. She spent time in the vicinity of campaign. Her father conquered Seville when she was 7. All her brothers went on campaign in their early teens. Some of them didn't come back. One of her older brothers was lost to war. Her father and her eldest brother, Alfonso, who raised her after her father's death and who negotiated her marriage, both wrote on the subject of military strategy. This is what Leonor expects a king and her husband to be, a soldier king. And there is also, sort of branching out from that, what we might term the army wife mentality. Leonor's mother was never far from Leonor's father. Leonor herself was conceived on campaign. There was a reason for this. If you're near your husband, he's not going to play away from home. It minimizes the mistress problem. And this was something which was influential on Eleanor, as we'll see. Fourthly, we have the learning. Just go back one. There we are, learning. In England at this time, scholarship is socially déclassé. In Castile, learning is huge. Ferdinand leads from the front. He's a patron of the Dominicans. He is a founder of universities. He's himself an author, the Book of the 12 Wise Men, including stories taken from Islamic traditions. At least 2 of his sons go to the greatest university of the time, Paris, where Thomas Aquinas was teaching. Her brother Alfonso is known as the Learned. He was king for the second half of her childhood. They were close throughout their lives. He was, of course, a true polymath. He was a scientist, musician, author, and author in particular of the Siete Partidas, as a statutory code which had great influence. And that impacts on Eleanor, because even though she's a girl, the Siete Partidas is saying princesses should receive equal education with princes. So that is what she will have received. It also says that princes and princesses should be able to write, which was unheard of in England at the time.
And I've given a picture of a letter which I believe is actually written in Eleanor's own handwriting. And then we come to lifestyle. Castile was simply huge on lifestyle, thanks to the Almohad influence. A knock-on effect of the Reconquista was that the Castilian kings were brought up amongst much more sophisticated architecture and facilities than was at all normal elsewhere in Europe. So despite the origins of Castile with the big, get-lost castles, the royals had become inheritors of true palaces with three key features which we see resonating strongly with Leonor throughout her life. The first was running water, because the invaders had developed advanced irrigation systems for farming, which were then turned to use for pleasure and decoration, including gardens and in baths in palaces. The second standout feature was that prevalence of beautiful gardens with fruits and flowers, painted or carved walls, edged with flowing streams of the crystal water, or gardens where beautiful pavilions seemed to float on lakes. They were palaces packed with items of beauty, vibrantly coloured or beautifully decorated bowls, ornately carved screens with that repetition of pattern dictated by Islamic law's veto on figurative art. And finally, as you probably know, at this stage, Castile had a very non-binary approach to religion with the concept of convivencia. It was the best place in Europe to be Jewish. A practical approach to religious toleration, which had been interestingly inherited from Islam at the time, and was then exploited to benefit Castile's expansion and prosperity. Archbishop Rodrigo of Toledo fought to allow Jews to have prominent positions within the government. So Leonor grew up with a Jewish doctor, seeing Jewish administrators helping to create affluence for the country. And as a result, she was not one to have an issue working with Jewish people, unlike many of those in England. So much for her childhood. Her life in Castile, of course, ended in 1254 when she was married to the future Edward I. She was aged at the time just under 13. And she was then sent off to live with him in Gascony for a year. As a politically vital marriage, it had to be consummated at once. And almost at once, Leonor was pregnant. She bore her first daughter by Edward, Anonyma, when she was 13, called Anonyma because she either died at birth or within a very few days, and so she has no name. She's buried in the cathedral in Bordeaux. She would then go on to bear Edward at least another 14 children, very probably more. The figures range between 15 and 18, but of whom only 6, 5 girls and a boy, survived to adulthood. Now, a very quick tour of Leonor's life. The main events are on the slide there. She first came to England in 1255. Her first years there were difficult. The alliance with Castile broke down. Foreigners were not much loved. She never really bonded with her mother-in-law, Eleanor of Provence. Differences of style, but mostly they fought over who was going to influence Edward. Leonor would be a fiercely devoted wife who would push Edward's mother right out of his inner circle. And from the start, under her influence, we see Edward moving into a more military mindset and getting a group of military allies. The Castilian approach surfaces almost immediately. And following that Castilian army wife tradition, Eleanor would travel with Edward everywhere, including all of these places during the course of her marriage, making her probably one of the best traveled queens of England until Elizabeth II. So unlike her mother-in-law and most of the noble court ladies, Leonor refused to go into safe exile during the Barons' Revolt of 1258 to 1265. She was insistent that she stay as close to Edward as possible. As a result of her influence, he was already becoming a military leader. She, indeed, held Windsor Castle for the Royalists, but was then herself taken prisoner after Edward was captured at the Battle of Lewes. For a year after that, she was a prisoner in the hands of the enemy. Her fate and that of Edward hung in the balance. She bore a baby in captivity. That baby and the older child that she had born a little earlier both died during the course of that year.
Leonor was deprived of the land she'd got so far. She was so poor that she ended up borrowing from one of her jailers and from her tailor. She would go on to reward the tailor and deal with the jailer. Once Edward was again free, they went on crusade, visiting Tunis, Sicily, Cyprus, as well as Acre. By now, of course, Edward is seeing himself very much as a military king in waiting, just as she'd want him to be. But if we want real clear proof of Leonor's influence on him militarily, we see it now in pictures. While on crusade, another example of her influence, the Castilian influence, is that she had a military handbook, the well-known De Re Militari of Vegetius, translated and illustrated for Edward. And this is a picture from that very book. This is Castilian military culture being actively inculcated. The crusade was a great adventure, but it was a lot more than a great adventure. It was no picnic. They lost a number of friends while they were on it. She bore 2 more children, one of whom died. And of course, most famously, Edward was the victim of an assassination attempt, which very nearly succeeded. Leonor almost certainly witnessed her husband being attacked by this would-be assassin. The story, of course, goes that she personally saved his life by sucking the poison from the wound. That is probably in England the best known fact about Leonor. It's depicted in many, many beautiful paintings. It is a complete lie, I'm sorry to say. It is a much later story with no basis at all in the contemporaneous accounts. But it has been traced back to its source, which is Spanish. At a later stage, when the relations between England and Spain were not good, in order to promote a potential Spanish marriage, this story was put together by a Spanish historian to say, look, it would be great if you married a Spanish princess. On their return, they were lauded across Europe as triumphant crusaders, and Henry III, having very conveniently died, they were crowned in this wonderfully OTT ceremony. And then the golden years begin. She and Edward enjoyed a wonderfully vibrant life together. In particular, her business. Her business was a passion for her. Pausing here, please note that rider. I'll come back to him, but you'll see that there is a little Castilian castle on his, at the end of his spear, and his hair is flying in the wind. Now, the context is Leonor's property dealings. She came to England with no property. Her dower was English style, completely financially dependent on Edward. He was habitually broke. But from shortly after she bore her first living child, in the early 1260s, she began to gather properties in her own right. And from the mid-1260s, we can see her actually becoming personally involved in acquiring them. And her heritage, therefore, dovetails perfectly with what she did, which was to become a major property developer in her own right. So much so that there was a joke. The king would like to get our gold, the queen our manors fair to hold. This would become a landed estate which an earl would consider made him rich. Illustrated here, the dots are what she was given, the yellow blobs are what she acquired. It was quite simply a staggering achievement, and her personal fingerprints are all over it. You can see letters tipping her off about properties which are about to become on the market. Letters go out from her about acquisitions. The one I think she wrote in person is an example. Letters can be seen to her from her bailiffs, apologizing for losing key documents. And orders go out in a steady stream using a fleet of famously speedy couriers, of which that previous picture was one. The way she goes about it is incredibly hands-on, and it influences Edward's itinerary as king. So, when you go through the itinerary, you can see that it almost always matches up with Eleanor's property development. When they return home from crusade, she's starting to work at getting a larger dower assignment. And on the right, you can see a bit of their itinerary. They immediately start touring the country, inspecting properties which are later assigned to her for dower, and properties which, she then might acquire afterwards. 2 points before we move on. We've got Castilian style here, female property development. Castilian style also, in doing this, she works alongside Jewish moneylenders in order to acquire the property she wants. And Leeds Castle,
which some of you will be seeing in the later part of the celebrations, is a classic example. And here it is. The two pictures on the left are Leeds Castle. She wasn't just interested in acquiring these properties, she was interested in improving them. Again, it appears she brought the Castilian concepts I've mentioned to England and deployed them. Again and again, a love of beautiful houses, gardens, domestic items. All her properties, and even those she visited regularly, were refurbished with an eye to comfort and beauty, Leeds being a classic example. She installs the first recorded tiled and plumbed bathroom in England. It was probably a large quasi-swimming bath, a la harem. We have the fountain in the courtyard. She also superintended that famous Gloriette development, expanding the moat to make the lake, so that the castle seems to float on the lake, Castilian style. That links to what I was saying about paradises. She was a complete garden nut. We find gardens installed everywhere she goes. Even if she's only staying for one night, there has to be a garden. On one occasion, a squire is sent ahead to make sure that the new plants have been adequately watered in. As for the decorations, her influence is clear. Spanish-style rooms were prepared for her. She goes on, again, as Pilar has said, with the tapestries on the wall. She had her own tapestry keeper. After her death, there was an unseemly fight to get all her beautiful tapestries. And the domestic record, if you go through the accounts, overflows with the items of beauty she surrounded herself with. Knives, forks, bookmarks, bowls, the list goes on and on. Even her horse harness, there's a little example down there. Much horse harness bought, decorated with the arms of Castile and Leon, a classic example of Leonor the Castilian. And she's not all about property. There's her scriptorium, unique in Northern Europe. The other one in Europe is Alfonso's in Castile. She commissions beautiful books, the Vegetius, the Apocalypses, Deus and Trinity, the Alfonso's Psalter, the Bird Psalter, a book in Welsh, a book about agriculture in Latin. Original works, Arthurian, local myth types. She corresponds with academics. She even gets Archbishop Pettram, with whom she was frequently at outs, to write a text explaining a particular theological issue. And she is big on fun. There were a number of high-profile events and parties, the exhumation of the reputed King Arthur and Guinevere at Glastonbury, at which Leonor personally manhandled the corpse of Guinevere. The round table at Winchester, for which the famous table, which still hangs there in the hall, was almost certainly created. A round table at the reputed birthplace of the wizard Merlin at Neffin. A week-long jolly to celebrate the defeat of the Welsh, featuring 1,000 bards. And a party so good that the floor collapsed. As the last two events hint, Leonor would continue to accompany Edward on his Welsh campaigns, as her mother had accompanied her father. The Vegetius de Re Militari, translated for Edward, appears actually to have been used in the conquest of Anglesey. And to my eye, there's more than a hint of the Castilian arms in the Eagle Tower at Carnarvon. Famously, she bore her final child, the future Edward II, while on campaign, as she herself was born on campaign, and gave birth to two children during the Welsh Wars. She accompanied Edward for 2 visits to France, a 3-year stay in Gascony, involving high-level diplomatic exchanges. But always back to work. Right to the end of her life, she was touring her properties. From 1286, she'd been ill on and off, but her commitment to business and her interests didn't slacken. 1289, they returned from Gascony. After a long absence on the continent, it seems she wanted to do a full tour of her lands, ill or not. She marries off her daughters, and then off they go. It's a picture which is heartbreaking to me. In her prime, they would do 30 to 40 miles a day. This tour, she has to stop every 10 miles, and then every 5 miles, and then 2 miles, until at last at Harby she can go no further, just 8 miles short of one of her own property holdings. She's forced to stop at the house of a local judge, where she can go no further. And on the 28th of November, 1290, aged 49, she died. This is the book in which her death is recorded. Just under the caption at the side there, you can see the words Decessus Reginae. Travelling with Edward to the last.
On her death, of course, he staged this fabulous mourning procession, and this is where the crosses come in. Her body was borne, embalmed and dressed like a queen for coronation back to London. Viscera dropped off at Lincoln, heart dropped off at Blackfriars, the rest of her body in Westminster. This is invoking the greatest funeral ever staged for a queen up to that date, her great-aunt Blanche of Castile, de facto ruler of France for much of her life. Edward goes one better. Each resting place is marked with a beautiful cross featuring statues of Leonor. That itself invokes the unprecedented remembrances for St. Louis. Basically, Edward says nothing is too good for Leonor. 3 of the crosses survive: Geddington on the left, Northampton / Hardingston at the top on the right, and Waltham at the bottom. A 4th, Charing, has been replaced by a Victorian homage. But what about Leonor the person? You want to know. Why did Edward go to this huge effort? And the answer is the love story. You may say crosses, love story, QED, but the fact is there's been considerable academic debate about whether they are in fact a political statement. They are a love story. A good starting point is the physical evidence, of course, all those children. That simply doesn't happen unless you're a little bit keen on each other. But the evidence for the keenness goes on after the children stop, to the end of her life every year after Lent, during which sex was forbidden. Edward was ambushed by Leonor's ladies, who wouldn't let him back into her bed until he paid them a lot of money. That's a clear joke about them being notoriously mad for each other after all these years. And after 35 years of marriage, that speaks volumes. It evidences more than lust. It speaks of companionship, affection, all the other hallmarks of love. And Edward insisted on paying that fine even after she died. That is truly a gesture of love. And alongside that, you can see that they hated being apart. It's genuinely really hard to find days when they're not together. You have strong evidence they like to be around each other. Eleanor refers to herself as Edward's companion. They shower each other with gifts when they're apart. She bombards him with letters, sometimes more than one a day. He sends her little gifts of gingerbread or fruit or venison. And he sneaks back to her whenever he can. So after only 1 year of marriage, he was told to go to Ireland. He refused. In the lead up to the Barons' War, he decamps from London at a key point, brazenly saying, "I'm off to see my wife." Later on the very eve of war itself, the records say he's in Oxford, but he's actually in Windsor, and we know this because Eleanor gets pregnant. Even when they're together, they don't take each other for granted, but give thoughtful gifts. So he doesn't like books, but he buys them for her. She sends all the way from the south of France for a special new hunting bird for him because he's mad on hawking. And finally, we have Edward's own words. After her death, he wrote 2 heart-rending letters, one to the English clergy, one to contacts in France, asking for their prayers to help Leonor get to heaven. In one, he speaks of irreverent death, which has afflicted our heart with a profound grief and tuned our harp to sorrow, because misfortune has taken from this world the Lady Leonor, Queen of England, our consort, who's been joined to us from our youth. In the other, he refers to her as our consort, who we loved dearly in life and cannot cease to love now she is dead. The love is well attested then, but you can see it on the crosses. Firstly, the crosses are in places that matter to her and in a style which would have meant much to her with her Castilian heritage constantly invoked. He also adorned them with these very personal depictions of Leonor. To this point, to the best of our knowledge, mourning crosses had formulaic stock figures, with these a very different approaches taken. Less obvious at Geddington, but in the later crosses you can see up to 4 different depictions showing her in stately mode, playful, about to speak, or just coming into the room. They show, to me, love to a person, well remembered, much loved. And Geddington and the earlier crosses, though less artistically accomplished, offer another testament of love. They feature a lacework of roses, lacework in itself a Castilian influence, and it's golden roses. Edward's personal badge, the golden rose. So in death, as in life, he offers his heart to her, and the crosses mark a tribute to the very great love which existed between them.
Now, you may want finally to know whether, after years in Leonor's company, I think she was a good queen, and whether I think she was a nice person. People always want to know that. A good queen, most certainly. She provided acres of children. She worked incredibly hard to make the lot of queens who came after her better. She worked incredibly hard at helping her husband become the great king he wanted to be. You couldn't ask for a better queen. A nice person, that is more difficult, I concede. She was not the rather saccharine person the Victorians imagined, but recent criticism of her by male historians who dislike the sound of a woman who kicks ass in business has not been fair. Leonor was most certainly an alpha female, and she could be pretty tough on those who crossed her in business or underperformed in jobs she gave them. My personal favourite is one bishop saying to another, "Don't cross the Queen if you know what's good for you." Personally, I rather like a girl like that. The words which those who've studied her most come to again and again are vibrant and energetic. Perhaps for some tastes she is a little too much to handle. My mother-in-law said she couldn't warm to her because Eleanor was too much of the superwoman. And there is perhaps more justice in that than any other criticism I've encountered. But for all her fierce talent, she was plainly not just liked but loved by those who knew her well. The records show that not just Edward, but his brother and his sister-in-law plainly enjoyed her company. She had a very close relationship with all of Edward's closest male friends and with a core of like-minded, sassy females across Europe with whom she corresponded frequently. Her staff adored her. Many of them gave good money to pay for candles in her memory. And the procession. Edward knew that plenty of people, great and small, could be relied upon to turn out across the country in December to bid her a final farewell. So despite her exceptionalism, she manifested as warm, interesting, fun, nice, no, far too pale a word for such a vibrant woman, but amazing and worthy of the exceptional tribute that Edward paid her, and of this exceptional tribute also. On behalf, may I thank you all again. Sarah, thank you very much indeed for a wonderful presentation packed with fascinating details. I'm sure you'll now all want to rush off and buy her book. I think excellent talk to listen to. And you've definitely, in my view, cast away permanently any shadows that may remain over the Shadow Queen. Thank you very much. I hope the translators found a respectable translation for kicks ass. Not an easy one to handle. And Sarah will be staying around for the cocktail, and I'm sure we'd like to exchange views with as many of you as possible. Ahora, muchas gracias, Sara. Paso la palabra a Agustín. Gracias, muchas gracias, Sara. La segunda parte de esta ponencia dentro del foro corre a cargo del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, René Payo. Es un burgalés absolutamente universal, con una sólida trayectoria en los campos de la investigación, la docencia, la gestión, la divulgación de la historia del arte y del patrimonio cultural de Castilla y León. De manera especial destaca la amplitud y fecundidad de su magisterio tanto en la Universidad de Burgos como en otras universidades nacionales y extranjeras, subrayando su talante innovador en la pedagogía de la historia del arte y su amplísima obra investigadora plasmada en numerosos libros y publicaciones científicas. El profesor Payo es un referente en el comisariado de exposiciones y en el asesoramiento en materia de arte a entidades públicas, editoriales, medios de comunicación, empresas de restauración de bienes patrimoniales, fundaciones y todo tipo de organismos de estudio, conservación y difusión del patrimonio. Muchas de esas actividades tienen y han tenido un profundo calado social en la comunidad y de manera singular en la provincia de Burgos. Entre sus muchas distinciones destaca el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales que recibió el año pasado. Queremos además agradecerle muy especialmente que hoy haya decidido acompañarnos porque está atravesando una situación familiar muy complicada que deseamos, profesor, se resuelva de la mejor manera. Tiene la palabra. Alteza Real, señor embajador, señora presidenta de la Fundación
hispano-británica, honorable señora Sarah Conklin, señoras, señores, mis primeras palabras deben ser de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a la Fundación. A través de la señora Sonsoles Díaz de Rivera, un día recibí una llamada para invitarme a participar en este foro. Muchas gracias, Sonsoles, por haberme invitado y después hacer extensiva esta invitación a Pilar. Porque venir a hablar a esta fundación de Leonor de Castilla, reina de Inglaterra, es para mí venir a hablar de uno de mis amores, voy a decir unos amores de juventud. Digamos que un amor cortés, un amor caballeresco, como el que propició su antepasada, Leonor de Aquitania. Yo tenía un conocimiento bastante vago de lo que era la figura de Leonor de Castilla en relación con su actividad en el Reino de Inglaterra, pero hace unos 30 años, estando en Inglaterra, en Londres, como consecuencia de una estancia de investigación, cuando yo era todavía, por fortuna para mí entonces, un joven investigador, estábamos trabajando sobre la catalogación de algunas piezas españolas en el Museo Victoria y Alberto, pues paseando por Londres, pues descubrí esas huellas que tan evidentemente pues aparecen justamente en eso que se conoce como el punto cero, el kilómetro cero de la gran urbe, de la gran capital del Reino Unido. A partir de ahí, pues comencé a indagar y me di cuenta de la presencia de esas 4 grandes Leonores. Todavía en aquellos momentos no teníamos la fortuna de contar con esa 5ª Leonor, en este caso felizmente viva, la princesa de Asturias, ¿no? Esas 4 Leonores que eran, pues, Leonor de Aquitania, Leonor de Plantagenet, Leonor de Castilla, reina de Inglaterra, y un personaje poco conocido, también llamado Leonor, pero que también tuvo un papel muy importante en la historia castellana, que fue su sobrina, la hija de Alfonso X el Sabio, personaje muy importante que está necesitada de una gran biografía, pero que a partir de estudios dispersos que existen sobre esa figura, pues todos nos hace comprender que fue un personaje notabilísimo desde el punto de vista político y desde el punto de vista también del mecenazgo artístico y desde el punto de vista de la protección de algunas órdenes religiosas, sobre todo la orden religiosa dominicana. Mi intervención, evidentemente, va a ser mucho menos brillante que la de mi antecesora y se va a centrar fundamentalmente pues, en esa actividad de Leonor en torno a la promoción de las artes, en ese prodigioso siglo XIII, en ese momento luminoso de desarrollo del gótico. Yo quiero decirles, si no es porque esté en este foro, que siempre a mis alumnos les indico que el origen del gótico se produce en Inglaterra, ¿ya? A pesar de que muchas personas señalan que es Francia, pero documentalmente, cronológicamente, está claro que las primeras experiencias góticas se producen en Inglaterra en esos años centrales del siglo XII. Y algo más de un siglo más tarde, pues Leonor y su esposo van a tener un papel muy importante en la consolidación del desarrollo del gótico clásico en Inglaterra a través de algunas actuaciones de mecenazgo y de impulso de obras artísticas. Impulso de obras artísticas que le viene en gran medida en relación con la presencia, o con la pertenencia, mejor dicho, a una familia verdaderamente singular, en la que esa gran patriarca, si la reina Victoria fue en torno a 1900, era en torno a 1900 la abuela de Europa, podemos decir que en torno a 1200, 1210, 1220, la reina de Europa verdaderamente era Leonor de Plantagenet, esa mujer casada en primeras nupcias con el rey Luis de Francia, casada en segundas nupcias con el rey Enrique II, esa mujer que todos conocimos y de la cual también nos enamoramos de su carácter cuando tuvimos la oportunidad de ver esa magnífica película que les recomiendo si no la han visto, El León en invierno, tan magníficamente protagonizada por Catherine Hepburn, ¿no? En donde se ve de una manera cinematográfica, pero bastante fiel a la realidad, la importancia que tuvo esta gran dama, reina, duquesa, protectora de artistas, protectora de arquitectos, que fue Leonor de Plantagenet, la cual pues entroncará nuestra
Leonor de Castilla. Esa gran mujer que pasará Leonor de Plantagenet estos últimos años de su vida en Fontevraud, esa abadía que no creó ella, evidentemente, pero que ella potenció, transformó y convirtió pues una suerte de corte cultural en esos últimos años de su vida. Esa corte que hace que surja un notable conjunto de arquitectos, de poetas, que se van a ir diseminando en muchas ocasiones, acompañando a muchos de sus hijos. Aquí vemos solamente algunos de los personajes que están clarísimamente ligados a la estirpe, están unidos directamente con la figura de Leonor de Plantagenet, entre los cuales, pues evidentemente, quizá los tres más famosos, los tres que a todos nos vienen a la mente, pues es Leonor de Plantagenet, su hija, que se va a desposar con Alfonso VIII de Castilla, y sus dos hermanos, Juan y Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León. Alfonso VIII, rey de Castilla, está muy preocupado en las actividades bélicas. En gran medida, las grandes empresas culturales que se van a protagonizar en el reino castellano en estos años finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, van a estar regidas, van a estar sabiamente guiadas por la mano de esta segunda Leonor, la hija de Leonor de Aquitania, Leonor de Plantagenet, que va a llevar, como saben ustedes, como dote a su boda, pues el condado de la Gascuña. Va a ser una de las grandes aportaciones, lo cual va a generar algunos problemas posteriormente y va a ser una de las causas que motiven ese matrimonio de su nieta, Leonor de Castilla, con el futuro rey Eduardo. Leonor de Plantagenet, personaje importantísimo, mujer que tenía la vista puesta en su madre desde el punto de vista político y también desde el punto de vista cultural, va a ser la madre de una serie de hijos, los cuales algunos se malogran, la mayor parte se malogran, los hijos varones. Va a quedar viva una hija, doña Berenguela, casada con Alfonso IX de León, que va a ser en gran medida la causante de que en un momento determinado se produzca ya la unión definitiva entre los reinos de Castilla y León, a través de la figura de su hijo, de Fernando III el Santo, que como saben tuvo dos esposas, la primera Beatriz de Suabia, personaje muy importante desde una perspectiva política, pero también desde una perspectiva cultural, y la segunda, muerta Beatriz de Suabia, Juana d'Am Martín, condesa de Poitiers, que va a ser, junto con Fernando III el Santo, la madre de Leonor de Castilla, futura reina de Inglaterra. Leonor, como se ha dicho aquí, pues fue la segunda hija de los tres hijos nacidos de este segundo matrimonio entre el rey Santo y la condesa de Poitiers. Por tanto, era hermanastra de Alfonso X el Sabio. Iba a ser, por lo tanto, tía también de esa hija de Alfonso X el Sabio, también llamada Leonor, que tanto protagonismo va a tener en la Castilla de los años de comienzos de la segunda mitad del siglo XIII, de la década de los 60, 70, y que, bueno, pues ya digo, tiene también una enorme importancia desde una perspectiva artística, impulsando grandes fundaciones, entre ellas la fundación del convento de Caleruega. Se ha hablado aquí de esa boda, ¿no? De esa boda que se produce en 1254, en ese monasterio de las Huelgas que había sido iniciado por Alfonso y por Leonor de Plantagenet. Muy probablemente se habían traído maestros del entorno aquitano para construir ese monasterio. El primer maestro es el maestro Ricardo, el que está construyendo ese monasterio de las Huelgas, y en esa misma boda de 1254, que tiene también un componente político en torno a ese litigio que existía en torno al condado de Gascuña, en esa misma boda el rey Sabio va a armar caballero a el que va a ser más tarde Eduardo I, el rey Eduardo de Inglaterra, en este monasterio de las Huelgas, que justamente en estos momentos probablemente estaba casi terminado en su totalidad. El monasterio se había iniciado en torno a 1200, las obras avanzaron rápidamente durante la vida de Leonor y Alfonso,
avanzaron rápidamente durante los primeros años del reinado de Fernando III el Santo y después se paralizaron como consecuencia de que el rey Fernando III el Santo perdió interés en el monasterio de las Huelgas porque decidió volcar sus acciones de mecenazgo fundamentalmente en Sevilla. Descubrió, sin duda alguna, el clima sevillano, descubrió la climatología sevillana y pensó que para afrontar la espera hacia la eternidad era mejor esperar en un lugar más cálido que en un lugar tan frío como era, sobre todo en invierno, la ciudad de Burgos. Sí que es cierto que Alfonso X el Sabio cumple con la tradición familiar y culmina en el monasterio, y muy probablemente va a ser Alfonso X el Sabio el que desarrolle la construcción de los sepulcros de sus antepasados, de Alfonso VIII y de Leonor de Plantagenet. Y muy probablemente será esta imagen, el famoso Santiago del Espaldarazo, la que presidió esa ceremonia en la cual pues se produjo esa armadura de caballero del rey Eduardo I en el presbiterio del monasterio de las Huelgas. A partir de ahí, pues como bien ha dicho nuestra anterior ponente, pues comienza una larga vida desde una perspectiva política, desde una perspectiva de coparticipación en muchas de las actividades que desarrolla su esposo, incluso llegando hasta la zona de las cruzadas, con algunos acontecimientos míticos que aquí han salido también a la palestra, ¿no? Y desarrollándose una simbiosis entre una reina y un personaje, Eduardo I y Leonor, magnífica, tanto desde el punto de vista de la compenetración política como desde el punto de vista de la situación del cariño que ambos personajes se profesaban, hasta tal punto que, como sabemos, la muerte de la reina va a dar lugar pues a esa historia de amor labrada en piedra, como ha señalado la anterior conferenciante, que todavía tiene su evidencia en esas magníficas cruces que a todos los españoles, cada vez que vamos a Inglaterra y las vamos a ver, pues verdaderamente nos estremecen y verdaderamente nos producen un vuelco en el corazón, ¿no? La reina muere en el año 1290, su cadáver va a ser trasladado desde el punto de fallecimiento hasta la abadía de Westminster, los puntos en donde se va produciendo las paradas de ese cortejo fúnebre van a ser conmemorados a través de esas grandes cruces, y va a haber algunos puntos esenciales que van a tener mucha relación, aparte de estas cruces, van a tener mucha relación con la figura de la reina y con la actividad que el rey va a desarrollar desde el punto de vista de la promoción. Entre ellos, su intervención en la catedral de Lincoln. La catedral de Lincoln, el cuerpo de la reina va a reposar en la abadía de Westminster, pero la catedral de Lincoln van a reposar pues las vísceras de la reina, y muy probablemente a raíz de este acontecimiento, pues el rey Eduardo, en estos años finales de 1200, en estos años finales del siglo XIII, va a impulsar una notable acción de finalización de la catedral. Una catedral, una historia muy compleja que ya llevaba más de un siglo de construcción, pero que a partir de este momento y como consecuencia de este hecho, pues va a dar lugar a un impulso muy notable, según señala la mayor parte de los historiadores británicos, de la finalización de este notable edificio. Lo mismo ocurre en relación con la situación, en relación con la abadía de Westminster. La abadía de Westminster va a estar muy protegida por el rey Eduardo I, edificio que tiene una historia muy compleja desde el siglo XII, pero que verdaderamente la mayor parte de lo que vemos, lo más singular de lo que vemos de la abadía de Westminster, aparte de los añadidos que hay vinculados a ese nuevo estilo, el gótico perpendicular, el gótico Tudor, la mayor parte de lo que vemos responde a esas actividades que se desarrollaron como consecuencia de la promoción del rey Eduardo, muy probablemente a raíz del enterramiento que se va a desarrollar en la abadía de Westminster de la figura de la reina, ¿no? La abadía se conserva, la imagen fundida, la magnífica imagen fundida de la reina, resulta verdaderamente emocionante. Aquí tenemos una fotografía de la visita de sus majestades los reyes, una imagen que tenía su equivalente
en la Catedral de Lincoln. Se ha discutido muchísimo si son maestros ingleses quienes realizan esta fundición o son maestros procedentes del otro lado del canal. La mayor parte de los historiadores señalan que sería una segunda generación de fundidores que ya están trabajando en Inglaterra. Muy probablemente saben que las técnicas de fundición de estas esculturas de tan notable factura, pues en muchos casos provenían de territorios de los cuales hoy identificaríamos con los Países Bajos. Pero muy probablemente se señala que sea una segunda generación y que son maestros ya ingleses los que están desarrollando esta magnífica pieza, que tiene, ya digo, su equivalente en la Catedral de Lincoln. Sí que es cierto que lo que se conserva, la Catedral de Lincoln, pues es fruto de un proceso de reconstrucción, ya que en el siglo XVII pues la tumba fue prácticamente destruida y lo que estamos viendo fundamentalmente en esta imagen es una reconstrucción neogótica de lo que fue el antiguo monumento funerario de la reina de la Catedral de Lincoln. Muy importantes, como se han señalado aquí, pues son estas cruces góticas realizadas al filo de 1300 aproximadamente, dentro de ese gótico clásico final. Estamos en el final de ese gótico clásico, estamos ya a un paso de ese gótico de carácter perpendicular, en donde también se ha hablado con gran profusión por parte de los historiadores de la escultura británica de la importancia que tiene para la historia de la escultura británica las esculturas, el programa iconográfico que decora todas estas cruces. De tal manera que se habla de una escuela ya propiamente inglesa que desarrolla estas piezas. La mayor parte de estas piezas actualmente, muchas de ellas están sustituidas, los originales están guardados en museos y algunas se han perdido, pero a través de las piezas que se han conservado, pues podemos hablar de una maduración de la escuela escultórica inglesa de los años finales del siglo XIII, ¿no? Esa profunda emoción que te produce pues ver la cruz final justamente en el centro de Londres, ¿no? Se supone que buena parte de las esculturas que se tallaron para estas cruces pues fueron desarrolladas por dos autores, dos escultores, uno Alejandro Daddington, personaje que bueno, se nos escapa un poquitín de entre las manos, personaje que está documentado, pero del cual no tenemos una gran cantidad de datos, y después los datos que tenemos no se corresponden en muchos casos con obras conservadas, algunas piezas que se encuentran en algún museo inglés y en algún museo americano, y también otro personaje que es Luis de Salisbury, personaje también otro escultor importantísimo, que de ese sí que tenemos alguna pieza más y que parece ser que fue un discípulo de Hamilton. Quiero traer aquí a colación pues, la importancia que tuvieron fundamentalmente el rey Eduardo y con toda seguridad su mujer, la reina Leonor, en la construcción de algunas grandes fábricas catedralicias inglesas, como la Catedral de Salisbury. La mayor parte de la estructura de la fábrica arquitectónica de la Catedral de Salisbury corresponde justamente a los años 1270, 80, 90, en donde se encuentra atestada perfectamente pues, la participación del rey y también la comitencia de la reina. Y bueno, vemos aquí la nave espectacular de la Catedral de Salisbury, ¿no? Donde bueno, pues, ese gótico clásico, ese gótico fantástico que se está construyendo justamente en estos momentos como consecuencia de la comitencia de los reyes y, como decíamos antes, también la importancia que va a tener estos dos personajes en la construcción de buena parte de la Catedral de Lincoln. También un edificio complejo, muy largo en el tiempo. Las catedrales son edificios que se comienzan, se paran, tardan mucho tiempo en completarse, pero sí que todos los historiadores de la arquitectura británica hablan de que buena parte de las naves, buena parte de lo que es la estructura principal de la fábrica, no la torre principal, que es del siglo XIV, ¿no? Ni las torres laterales, pero sí buena parte de la fábrica, de lo que es la gran estructura del edificio, pues corresponde a esa labor de comitencia impulsada por el rey Eduardo y vigilada también de una manera muy directa por la reina Leonor de Castilla. Y lo mismo podemos decir en relación con la construcción de buena parte de la abadía de Westminster, en la cual va a estar muy implicado en su finalización, en su tacción, tal y como la vemos el rey Eduardo I, y en donde va a notarse también la mano, el control, la actividad de comitencia pues de la gran reina Leonor de Castilla.
que siguiendo, pues en gran medida, esa estela que se había iniciado durante la época de su antecesora, de Leonor de Aquitania, que se va a continuar después en la época de su bisabuela, Leonor de Plantagenet, pues va a tener un papel muy notable en la consolidación del magnífico estilo gótico inglés del siglo XIII. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, René, muchas gracias, Sara, por habernos acercado y ayudado a conocer a la reina Leonor de Castilla, que, como habrán comprobado, es una de las figuras más injusta, como yo decía antes, y sorprendentemente desconocidas de nuestra historia. Y como dice un viejo aforismo periodístico, no existe lo que no se cuenta. Y para evitarlo, la Fundación Hispano-Británica ha decidido poner en marcha el premio Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra, con el que pretende promover y reconocer la labor de periodistas, comunicadores y divulgadores en los medios de comunicación escritos en España y en el Reino Unido por su contribución a una mejor relación y entendimiento mutuo entre las sociedades española y del Reino Unido. El premio, lógicamente, se crea en honor a Leonor de Castilla y, sin duda alguna, después de lo que hoy hemos escuchado, le auguramos una larguísima vida. Figura clave que simbolizó un inicio del periodo de entendimiento entre las dos coronas que alumbrarían posteriormente a los reinos de España por un lado y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por otro. Este galardón no hubiera sido posible sin la generosidad de nuestros patrocinadores y la visión de miembros de la Fundación como el embajador Carlos Miranda, conde de Casa Miranda, vicepresidente honorario de la Fundación Hispano-Británica, quien ya tuvo la visión en su día y puso en marcha un galardón muy similar, siendo embajador de España en Londres. Por favor, señor embajador. Muchas gracias. Con la venia de la señora, buenas tardes a todo el mundo. Como antes ha habido alguien que lo ha intuido, buenas tardes a las 8:30, cuando es de noche cerrada, cuando hay gente incluso en España que está empezando a cenar o que están ya cenando. Yo no sé si Barney Jobson, que ha escrito sobre su magnífico artículo The Curious Case of the Spanish Missing Afternoon, con la que se ha convertido en el ganador de este premio, congratulations, Barney, pues me dejará realmente decir buenas tardes. Yo, por si las moscas, casi me atrevo a decir buen atardecer, o mejor, buen anochecer. Si no han leído todos ustedes el artículo de Barney Jobson, yo os recomiendo que lo lean, porque es un artículo genial sobre las costumbres inglesas y las nuestras, las españolas. En efecto, se me ocurrió crear este premio cuando yo era embajador en Londres. Lo creé en 2007, se entregó el primer premio en 2008 a otro periodista británico, Graham Keeley, por un artículo que se llamaba Spanish Eyes. Sin embargo, en ese mismo año 2008, pues, el gobierno decidió mandarme como embajador en Bruselas a la OTAN y bueno, la embajada no volvió a convocar este premio. Para mí fue como la pérdida de un hijo, diría. Yo me quedé muy triste, pero en fin, tenía muchas otras cosas que hacer. Porque el objetivo de este premio es, para mí, o era en aquel entonces, recuperar la figura de Leonor de Castilla. Como todo el mundo sabe, todos conocen a Catalina y casi nadie conoce a Leonor. Y yo creo que eso era lo que yo quería y estoy viendo que, aunque con tiempo, es como las catedrales, empieza, luego pasa un periodo de que no pasa nada y ahora vuelve otra vez la catedral a seguir para arriba y ahora yo creo que este es un lanzamiento bueno. Quiero agradecer a Lady Pilar Brennan porque en unas conversaciones con ella
pues casual, pues ella me dijo, pues igual la Fundación Hispano-Británica se ocupa y te coge este premio. Y así fue. Ella habló con la Fundación, con las personas que más trabajan en la Fundación y lo aceptaron. Y yo he trabajado con ellos en la organización de este primer premio y tengo mucho agradecimiento al presidente de la Fundación, Sir Roger Fry, también a Pilar González Bailín, que es la presidenta ejecutiva, que es una trabajadora absoluta, siempre está al quite de todo. A Sonsoles Díaz de Rivera, que es diría yo, el alma de esta organización también, y a Alfonso Jáuregui, que siempre está al quite en los temas jurídicos y de dinero también. Por lo tanto, para mí, como todo esto es como una resurrección del premio, que ahora se llama Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra, que es un premio que coge su propio vuelo, pero yo lo agradezco porque veo que ha sido acogido, bien acogido y que va a ser bien tratado. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, don Carlos, y enhorabuena por aquella idea, por aquella catedral que empezó y que, bueno, ahora vemos que la torre tira para arriba. Bueno, pues ha llegado uno de los grandes momentos de la noche, que no es otro que la entrega del premio Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra, para lo que, en primer lugar, voy a proceder a dar lectura al acta del jurado. En Madrid, siendo las 17:30 del lunes 7 de octubre de 2024, se reúne el jurado del primer premio Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra, presidido por José María de Areilza Carvajal, conde de Motrico, e integrado por Fernando Villalba, Graham Kelly y Beatriz Escriña, actuando como secretaria Pilar González Bailín. Una vez examinados los trabajos recibidos y comprobada la alta calidad y el excelente nivel de todos ellos, lo que dificulta la elección del trabajo ganador, el jurado, habiendo valorado la contribución del trabajo a una mejor relación y entendimiento mutuo entre las sociedades española y británica, así como la originalidad con la que aborda el tema que trata, decide por unanimidad conceder el premio, dotado con 3.000 euros, a Barney Jobson, por su artículo El curioso caso del desaparecido mediodía español, publicado por primera vez el 8 de mayo de 2023 en el periódico Financial Times. Tiene la palabra el presidente del jurado, don José María de Areilza Carvajal, conde de Motrico. Alteza Real, embajador, miembros del patronato de la Fundación Hispano-Británica, amigos y amigas. Mi hija esta mañana me ha preguntado en el desayuno qué iba a hacer hoy. Y yo creo que lo hacía más por afecto que por interés, porque acababa de llegar de Nueva York y tenía mucho jet lag. Y le he dicho que iba a participar en la entrega de este premio, Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra. Y de repente le ha parecido que mi vida es mucho más interesante de lo normal, porque ella no aprecia que yo me dedique a las relaciones internacionales, a la Unión Europea, y piensa que es mucho más interesante la historia, los reyes y las princesas. O sea que muchas gracias, porque este premio me ha unido todavía más con mi hija esta mañana. Es un honor presidir este jurado y ha sido un placer incorporar a mis lecturas de verano los textos casi medio centenar de altísima calidad que se han sometido a esta primera edición del premio. Yo creo que los lazos culturales, sociales, económicos entre nuestros dos países son imparables. La amistad, el encuentro, la colaboración. Tengo la suerte de pasar parte del curso en Londres desde hace 3 años y es una realidad magnífica. Desde 2016, siempre que puedo, recuerdo que el espíritu europeo solo se entiende en su totalidad con la aportación esencial de tantos británicos. Ada Lovelace, Jane Austen, George Eliot, por citar solo a 3 mujeres. El artículo que hoy premiamos, del gran periodista Barney Jobson, que está haciendo una labor excelente como corresponsal en España de probablemente el periódico más influyente del mundo, el Financial Times, se titula en una traducción libre El curioso caso de la tarde española perdida. Y a mí me recuerda este artículo a una idea muy importante, y es que la luz siempre viene desde fuera. Si uno quiere tener luz sobre su país, sobre su realidad, tiene que buscar fuera.
Y yo creo que Barney entronca muy bien con esa tradición de ayudarnos a entender y apreciar mejor nuestra cultura, nuestros hábitos sociales, nuestra manera de estar en el mundo, que tanto ha hecho viajeros británicos, escritores británicos, historiadores, desde los curiosos impertinentes a la obra de John Eliot o Raymond Carr o Hugh Thomas. Muchísimas gracias a los miembros del jurado, a Bea, a Felipe, a todos los que habéis hecho posible este premio y enhorabuena, Barney. Bueno, Barney Johnson no es un periodista cualquiera, porque trabajar, y les habla un periodista, trabajar en un periódico como el Financial Times es el sueño dorado de cualquier periodista del mundo. Ser corresponsal, como lo ha sido él, en lugares, ahora verán ustedes, tan interesantes como los que ha trabajado, para serlo ahora en España y en Portugal, es un auténtico lujazo. 20 años de carrera en el Financial Times, donde ha sido editor ejecutivo de noticias en Londres, corresponsal en Nueva York, en Washington, en Nairobi y también, como les decía, incluso en Japón. Se licenció en Geografía en la Universidad de Cambridge y es nuestro primer premio de periodismo Leonor de Castilla. A continuación, vamos a proceder a realizar la entrega del premio, ese diploma que van a ver ustedes y un cheque de 3.000 euros a cargo de Sir Roger Fry, fundador y presidente del patronato de la Fundación Hispano-Británica. Que no se haya porque es toda la proyección. Tiene la palabra mi colega Barney. Good evening, everyone. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, Alteza Real. Buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí estar aquí y obviamente para ganar el premio. Y quiero dar las gracias a la Fundación, al jurado, a todas las personas involucradas en el proceso y a la gente que han creado este premio, porque en parte es un reconocimiento al trabajo que hacemos los periodistas y también una muestra de respeto, que es importante en esta época en que el espacio para periodismo objetivo e independiente se está estrechando. Justo yo, la semana pasada, estuve en Valencia hablando con víctimas de la terrible tragedia que hemos visto ahí y muchos de ellos me han dicho gracias por haber venido, gracias por contar al mundo nuestra situación tan difícil, porque a pesar de toda la cobertura que vemos en las televisiones, en los periódicos españoles, hay gente ahí que siguen sintiéndose abandonados. Pues es un gran honor, como dije, ganar el premio. Escribí un artículo que para mí era muy divertido sobre cómo me sentí extrañamente desorientado cuando me mudé a España hace 2 años. A pesar de que hablo castellano, tengo familia española, gracias a mi querida mujer Celia, pero algo me incomodaba y tuvo que ver con los horarios, mis horarios diarios, ¿no? ¿Sabes? Y una amiga me hizo entender el problema. Me dijo que lo que pasa en España es que no hay una palabra para the afternoon. Y tenía razón. Y voy a leerlos un poquito, unas frases del artículo para explicar la idea. Yo sé que los diccionarios te dirán lo contrario, que el término afternoon se traduce como la tarde en español, pero no es tan sencillo como eso. Porque la tarde no es una palabra bien definida que abarque una parte discreta del día que termina en el evening, porque ¿cómo se dice evening en español? La tarde, ¿vale? Sí.
A ver, ves el problema. En realidad, la tarde reina, sobre todo, es un concepto amorfo que abarca una parte del día tan amplia que en otros idiomas necesitan 2 palabras para designarlo. Y no hay consenso sobre lo que significa. Bueno, espero que puedan leer el artículo que tenéis en las manos. Pero la reacción que provocó fue abrumadora. Muchos británicos me dijeron, Barney, tienes razón, es así. Yo nunca sé cuándo empezar a decir buenas tardes ni buenas noches. Estoy perdido. Y muchos españoles, un poco más sorprendidos, me han dicho que, bueno, gracias por hacerme saber que eso causa tanto confusión. Como hemos oído, el premio Leonor de Castilla se concede a un artículo que ha mejorado el entendimiento entre el Reino Unido y España. Yo estaría encantado si, gracias a mi artículo, alguna persona ha entendido que si te dicen, no, cerramos la tienda, pero abrimos por la tarde, hay que preguntar, ¿pero a qué hora? ¿A qué hora? Por favor. Bueno, y luego, por ir terminando, quiero reconocer que esta historia no fue una cuestión de vida y muerto, pero también quiero decir que las cosas pequeñas importan, porque si nos entendemos a nivel de cosas pequeñas, vamos aprendiendo a respetarnos, que sí somos diferentes, pero que las diferencias son cosas que tenemos que aprender y apreciar, y que si yo como a las 12:30 y tú comes a las 3 está bien, somos todos humanos, y en esta época de guerra es algo que la gente tiene que recordar más que nunca. Muchas gracias. Gracias, Barney. Muchas gracias por ese artículo tan divertido. Pero sobre todo, muchas gracias por ser capaz de trasladar al mundo entero a través de tu periódico y al Reino Unido en particular lo que pasa en este país, con mucho más sosiego, con mucho más análisis, con mucha más distancia, con mucha más capacidad y con mucha más tranquilidad de lo que lo hacemos nosotros mismos, que tiene mucho mérito. Bueno, pues tiene esta noche un epílogo muy especial, porque, Roger, vamos a dar la bienvenida al nuevo embajador del Reino Unido en España. Gracias, Agustín. Sí. When Alex arrived, he said, introduce me how you want. Perhaps rather foolishly, but I'm going to be prudent. Alex has accepted being honorary president of the foundation. Thank you very much, Alex. We highly value the support, not only that Alex is going to give. I hope you're not going to let us down. But all of his predecessors have strongly supported the foundation ever since it was established now many years ago. So we really appreciate the support of the ambassador. Alex is not new to Spain. He served here quite a few years ago. But as I said, I'm not going to be imprudent, so I don't think it's appropriate to say quite how many years ago. Alex, over to you. Thank you. Thank you very much, Roger Sotosa Real, presidente ejecutivo. Me gusta mucho esta combinación. Perdone mi español, porque son 9 semanas aquí. Voy a recalientando mi español después de muchos años de hablar más portugués. Entonces yo creo que después de mí tenemos el cóctel, ¿no? Mejor que voy a decir muy pocas palabras. Es un honor para mí estar aquí, de verdad, y un honor para celebrar la conexión humana y cultural entre los dos países, que es una conexión que existe desde hace milenio o más. Y en este milenio, desde el tiempo de Leonor de Castilla, algunas cosas han cambiado. 14 hijos, quizá hoy no tanto. Dificultades con la suegra, quizá todavía hay, de vez en cuando. Y bulos también, eso hay también. Sí. Entonces, curioso, porque ¿cuál es lo mejor que tenemos entre nosotros? El artículo de Barney me ha pensado un poco sobre eso. Porque la verdad es que explicar la tarde a mi mujer portuguesa es facilísima. Para ella le encantaba cuando la primera vez que estuvimos en España, la tarde, ¿no? Que ella pensaba la tarde en Inglaterra es una tragedia en comparación con cómo es la tarde española, que es mucho más
conocida para ella. Pero creo que tenemos conexiones educativas, las escuelas, los estudiantes, que bien de tener becas, una beca para un estudiante. Yo creo que es una excelente idea de la fundación. Tenemos la admiración en otras cosas, tenemos la admiración para los grandes españoles, ¿no? Desde José Pizarro, que yo creo que fue el convidado de honor del año pasado, ¿no? Hace 2 años. Rafael Nadal, Mikel Arteta, el entrenador del mejor equipo de fútbol del planeta. Y más, nosotros los británicos hemos expresado nuestra admiración para el gran país que es España, cómo debemos hacer, importando 880 millones de botellas de vino español el año pasado. Pero más que eso, yo creo que lo que me gusta sobre esta relación es que admiramos lo mejor cada uno del otro. Y a veces ponemos para el otro la autoadmiración que a veces nos falta, ¿no? Y eso es una cosa que me alegro mucho. La manera que vosotros a veces hablar de mi país, a veces no lo reconozco, pero me encanta que están diciendo sobre eso. Y yo creo un poco viceversa, ¿no? También como los británicos siempre admiraron a España. Y el artículo de Barney es un excelente ejemplo de eso. Entonces, muchísimas gracias por la organización. Y yo creo que vamos ahora al cóctel. Gracias. Alex, thank you very much indeed. It seems that I'm the only one speaking in English today, but wonderful words of encouragement. We wish you a very successful term of office here, and we're very grateful that you've found the time in your busy schedule to come and support us tonight. Thank you very much. Muchas gracias, embajador. Para el cóctel, 5 minutos, no más. Con el buen sabor de boca que nos ha dejado las intervenciones del embajador y de nuestro primer galardonado con el Premio de Periodismo Leonor de Castilla, llegamos casi al final de esta intensa jornada. Va a poner broche de oro a la velada nuestra presidenta ejecutiva, Pilar González Baile. Gracias. Embajador, lo que vamos a tener a continuación es un vino español. Creo que es importante señalarlo porque, embajador, comentabas la cantidad de vino que llega al Reino Unido. El año pasado, hace un año, el Foro Hispano-Británico que celebramos hace un año tenía por título La importancia del vino español en el Reino Unido. Y lo que vamos a tener a continuación es un vino español. Bueno, es un concepto distinto, pero es un concepto muy bonito y se llama vino español. Y así llegamos al final de este acto, al que hemos llamado evento que curiosa y paradójicamente puede significar cosas contrarias. Eventualidad, hecho imprevisto o que pueda acaecer, o suceso importante programado. Pues bien, amigos, el evento de esta tarde ha sido un suceso programado. Se anunció a principios de año, en enero de 2024, en el almuerzo de Año Nuevo, y confiamos haya sido un suceso importante, de índole académica, cultural y social, pues una gran causa lo ha inspirado, Leonor de Castilla. Imbuidos del fascinante espíritu de Leonor de Castilla, quiero expresar en nombre de la Fundación nuestro agradecimiento a Pérez Llorca. Isabel, gracias por vuestra amable acogida aquí en vuestra sede del Paseo de La Castellana para hablar de una grande de Castilla. A nuestros ponentes del foro, dama Sara Cockerill y profesor René Payo, gracias a los 3 patrocinadores del primer premio Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra, Sir Roger Fry, embajador Carlos Miranda, conde de Casa Miranda y Óscar Fanjul. Gracias a los miembros del jurado, con especial mención a su presidente, José María de Areilza Carvajal, conde de Motrico. Gracias, jurado, por el grandísimo valor de vuestra colaboración y apoyo con vuestro tiempo y esfuerzo para leer y considerar los muchos, casi medio centenar, 49, trabajos recibidos. Gracias a todos los periodistas que han participado, algunos estáis presentes hoy aquí. Y gracias a Juan Carlos Vega. Juan Carlos, gracias, nuestro fotógrafo de cabecera, cuya colaboración es todo un privilegio para la Fundación. Y por último, compartir con todos vosotros la estimulante e ilusionante noticia
de que contamos con una nueva dotación de 3.000 euros para el segundo premio Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra, gracias al patrocinio de The Heritage Hotel Madrid, un nombre muy hispano-británico, by the way. Es uno de los mejores hoteles del barrio de Salamanca. El edificio protegido que alberga este hotel de 5 estrellas fue construido a principios del siglo XX y está decorado en estilo Belle Époque. Gracias, Gabriel, por este futuro patrocinio para el próximo premio Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra. Gracias a todos por vuestra asistencia y a quienes nos habéis ayudado en la organización de este encuentro con vuestro donativo de confirmación. Muchas gracias. Con su venia, señora, concluye el acto del 27º Foro Hispano-Británico y la entrega del Premio Leonor de Castilla, Reina de Inglaterra. Pues con las palabras de nuestra presidenta, sin cuya dedicación y enorme trabajo nada de todo lo que hemos vivido esta tarde sería posible, llegamos al final de esta emotiva jornada. Permítanme reiterar el agradecimiento de la Fundación a todos y todas ustedes por haberlo hecho posible. Y ahora sí es el momento de seguir disfrutando de la velada en torno, embajador, a un vino español. Por favor, pido a todos los miembros de la Fundación Hispano-Británica, premiado, esposa, patrocinadores, jurador del premio y patrocinador del galardón, que se queden con nosotros unos minutos más para las fotos de familia oficial. Y a todas y todos ustedes, que ya podemos ir saliendo, no se olviden, si han utilizado el equipo de traducción simultánea, poderlo entregar a nuestros colaboradores o en la mesa donde lo han recogido. Muchas gracias. Ahora hay que poner el cartel de... Vamos a poner ahora esto, verás.